¿Qué tal? ¿Cómo están? Ahora vamos a, como habíamos hablado anteriormente en otras clases sobre el periodo fetal. Si bien ustedes recuerdan, hemos mencionado que durante la tercera semana, bueno, en la segunda semana, lo que ocurre es un desarrollo del trofoblasto que rodeaba al embrioblasto, y este trofoblasto iba formando con el tiempo, se iba diferenciando en citotrofoblasto, sincitiotrofoblasto. En el sincitiotrofoblasto en la segunda semana aparecían lagunas, como ustedes acá pueden recordar. Aparecían después, en las lagunas se establecía la circulación uteroplacentaria gracias a la relación de los vasos sanguíneos de la madre que vertían su sangre en estas lagunas del sincitiotrofoblasto. En esta segunda semana apareció un mesodermo extraembrionario que tenía una capa o una hoja que se adaptaba o estaba íntimamente relacionada con el citotrofoblasto, y que era la hoja somatopleórica, o somática, y la otra que se relacionaba o vinculaba con lo que era el saco vitelino, que era la hoja esplagmopleórica. Y una cavidad coriónica que con el tiempo, esta cavidad coriónica iba agrandándose más y más. Entonces, al final de lo que es la tercera semana, nosotros teníamos que se habían formado velocidades primarias, secundarias, terciarias e inclusive las velocidades de anclaje. Todo esto hemos hablado ya con anterioridad en las clases que anteceden a esta. Si nosotros vemos la misma imagen, es esta. Es decir, este blastocisto el sexto día ha venido a implantarse acá, en el cuerpo del útero. Y tenemos una cavidad coriónica que es amplia. Tenemos un saco vitelino definitivo o secundario, una cavidad amniótica y un disco germinativo, que en la segunda semana es un disco germinativo bilaminar y en la tercera semana es un disco germinativo trilaminar. En este periodo, durante el periodo embrionario, que implica de la semana del final de la tercera semana hasta la octava, nosotros sabemos que se van a formar los diferentes órganos en este ser humano. Y el periodo fetal que hemos dicho es, como a ustedes se les ha indicado, es prácticamente el periodo que se da desde el tercer mes, a causa del tercer mes, hasta que nace. Es decir, que nosotros en este periodo fetal lo que vamos a ver es la maduración de estos órganos que se han formado en el periodo embrionario, pero también, sobre todo, qué otros cambios ocurren a nivel de lo que es la placenta. Entonces, inicialmente tenemos acá el desarrollo de una placenta, donde voy a tener una placa coriónica y estas van a ser mis vellosidades. Vamos a suponer en este momento que estamos al final de lo que es la tercera semana, entonces yo voy a tener un disco germinativo trilaminar y voy a tener las vellosidades de anclaje ya. Pero como pueden observar, esta imagen es esta misma que está acá, solo que está agrandada. Pueden ver que este útero prácticamente va a anidar a este ser humano. Pero ¿cuál es la característica? Quiero que se den cuenta que hay una parte que se llama, lo que se llama el polo embrionario, que es el lado donde se va a desarrollar el feto. Y el polo embrionario va a ser este otro lado, el lado opuesto, donde yo voy a tener la cavidad coriónica acá, y voy a tener a este lado también lo que es la placa coriónica y también velocidades. Pero ¿qué va a ocurrir? En este polo embrionario van a desarrollarse mucho más las velocidades, que son las velocidades de anclaje, y van a formar lo que se llama el corión frondoso. Y a este lado no va a estar tan desarrollado, entonces se va a formar el corión liso. Si nosotros seguimos observando, podemos ver prácticamente es la misma imagen. Acá yo tengo el disco germinativo trilaminar, entonces estamos hablando de una tercera semana. Una cavidad amniótica, un saco vitelino definitivo, todo esto es la cavidad coriónica, esta es mi placa coriónica y básicamente
esa placa coriónica, como ustedes bien saben, se desarrolla a partir del mesodermo extraembrionario. Tenemos el trofoblasto y tenemos otra vez un polo embrionario y un polo embrionario. Si bien ustedes recuerdan, cuando al final de la cuarta semana, es decir, cuando tiene un mes de vida este ser humano, se va a plegar en sentido cérvico-caudal y lateroventral, entonces se va a formar un tubo. Al plegarse, les recuerdo que va a introducir parte del saco vitelino hacia sí y va a estar rodeado por la cavidad amniótica acá. Este es el ser humano en forma trilaminar, pero como se va a ir plegando, ¿qué va a ocurrir? Va a quedar encerrado dentro de esta cavidad amniótica, como está acá. Este saco vitelino es este de acá, que una gran parte ha sido introducido, y el desarrollo de lo que es el futuro cordón umbilical. Fíjense que más o menos para el primer mes de vida el embrión mide como un promedio 1 milímetro, es decir, es sumamente pequeño. Y en este primer mes de vida nos digo que es muy importante. ¿Por qué? Porque su corazón ya tiene que empezar a latir. Y habíamos hablado de que al plegarse se forman diferentes tubos. Un tubo neural que va a permitirme desarrollar, eso debería estar hasta acá más desarrollado, pero en el dibujo no se encuentra así. Acá, esta parte de acá, el sistema nervioso, voy a tener un tubo intestinal que va a ir desarrollando poco a poco y va a formar mi tubo gastrointestinal. Pero ¿qué es lo que ocurre? Yo voy a tener que desde el primer mes ya se está desarrollando prácticamente a inicios del primer mes, ya se está desarrollando el sistema nervioso. En la cuarta semana tiene que estar latiendo el corazón. Su hígado es sumamente importante porque va a proveer células sanguíneas, pero también se van a desarrollar simultáneamente todos los órganos acá, lo que corresponde a tubo gastrointestinal y a los derivados del mesodermo. Otra figura que puedo mostrarles es, en este lado de acá, nosotros tenemos el útero. Acá está la cavidad uterina y se está anidando. Se anidó este blastocisto, se estableció un embrión y ahora tenemos un feto. ¿Qué implica esto? Implica una placa coriónica, implica una cavidad amniótica. Lo que les decía es, el lado donde se encuentra desarrollando este feto va a formar lo que son vellosidades, pero estas vellosidades que están acá son las que nos interesan porque a futuro van a ir a formar sobre todo esta placenta. Entonces, este es el polo embrionario y este es el polo abembrionario. Todo esto yo sé que va a ser endometrio que está alojando, pero el endometrio rodea inmediatamente a lo que era el blastocisto, que después es el embrión y después es el feto, tiene diferentes nombres según la región. Este endometrio que está relacionado con este corión frondoso que les había mencionado, se va a pasar a llamar decidua basal. Es decir, el que se relaciona con estas vellosidades que van a formar a futuro la placenta es la decidua basal. ¿Por qué? Porque en esta zona vamos a encontrar grandes vasos, o sea, ricos vasos sanguíneos. Y mientras tanto que en este polo embrionario nosotros vamos a tener también endometrio. Pero así como no está desarrollado el corium, tampoco va a estar tan desarrollado esta zona del endometrio con fines nutricionales, por decirles. Entonces vamos a hablar de una decidua capsular. Y este otro lado de acá del endometrio se llama decidua parietal. ¿Qué es lo que va a ir ocurriendo? Va a ir ocurriendo que el feto va a ir creciendo, se va a ir formando la placenta, siempre está rodeado de su cavidad amniótica. Entonces, esta es esta imagen. Se va a desarrollar la placenta, este es el feto y esta es su cavidad amniótica. Va a llegar un momento en que sabemos que este feto va a crecer mucho, porque al momento del nacimiento tiene que medir inclusive 51 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al crecer, vas a ir ocupando cada vez más este espacio en el útero y este útero va a alojar al feto
a sus membranas fetales y a su placenta. Entonces, ¿qué implica? Que va a llegar un momento en que ya no va a ser tan pequeño, no va a medir 1 milímetro, sino va a medir 51 centímetros, pero va a estar plegado. Entonces, la cavidad amniótica va a ir creciendo y el endometrio de este lado se va a ir adelgazando, pero se va a terminar uniendo al endometrio de este otro lado, es decir, la decidua parietal va a llegar a alcanzar acá. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Al final del segundo mes, ustedes van a tener la misma imagen. Es acá un feto, yo tengo el cordón umbilical. Bueno, acá tengo prácticamente el desarrollo de un embrión, el cordón umbilical. Lo que les había dicho, las vellosidades que están en el lado donde se encuentra este embrión son las vellosidades de anclaje, terciarias, vellosidades libres, van a formar lo que se conoce como corión frondoso. El endometrio que está relacionado con este corión frondoso forma la decidua basal. Y a este otro lado yo tengo el corión liso. ¿Por qué? Porque no va a desarrollarse de la misma manera a este lado lo que es la placa coriónica y las vellosidades, sino se va a llamar corión liso. Entonces nosotros vamos a tener aquí una decidua capsular que poco a poco va a ir degenerando, va a ir prácticamente como que reabsorbiéndose y voy a tener que la placa coriónica, fíjense acá, y el amnio se van a terminar pegando a esta decidua capsular, a esta decidua parietal que está a este otro lado, y va a ocupar el feto todo el útero. Entonces, el momento en que se unen esta amnios con la placa coriónica se llama membrana amniocoriónica, y esta es la que va a obliterar el orificio uterino, y prácticamente esta membrana es la que se rompe cuando se dice que se ha roto la fuente, y cuando prácticamente permite al romperse la salida del líquido amniótico. Entonces nosotros vamos a ver que al final del tercer mes ocurre este fenómeno, es decir, la cavidad amniótica ha crecido tanto, a este lado está la placenta, y la placa coriónica, es decir, el corión, se ha unido a la decidua parietal. El cordón umbilical ya se va a establecer porque la alantoides va a ir desapareciendo, el conducto vitelino y también los vasos vitelinos. Pero cuando ocurre inicialmente este plegamiento, ¿qué es lo que se observa? El ser humano, cuando se pliega y es rodeado por la cavidad amniótica, inicialmente prácticamente este anillo que comunicaba el saco, o este espacio que comunicaba acá el saco vitelino, es bastante amplio, se le conoce como anillo umbilical primitivo. Y por acá obviamente va a estar comunicado el saco vitelino con sus vasos vitelinos, va a estar pasando por aquí el pedículo de fijación, que es el futuro cordón umbilical, con los vasos, prácticamente arterias y vasos umbilicales, y también lo que corresponde a la alantoides. Con el tiempo, con este plegamiento, ¿qué es lo que va a pasar? Como la cavidad amniótica se ha agrandado, prácticamente el amnios va a empezar a rodear todo lo que es el cordón umbilical. Entonces vamos a tener también que se va a ir estrechando cada vez más este anillo y solo va a quedar el cordón, y poco a poco va a ir desapareciendo lo que corresponde al saco vitelino, al conducto vitelino y sus vasos vitelinos. Pero algo que tienen que pensar es, en este ser humano, al mismo tiempo se está desarrollando su sistema nervioso, se está desarrollando sus huesos, sus músculos, sus diferentes cavidades, corazón, pulmones, intestinos, etc. Entonces es un espacio muy pequeño para todo el desarrollo de esas estructuras, sobre todo abdominales. Entonces, en la sexta semana de desarrollo embrionario, todo lo que corresponde a las vísceras abdominales salen de lo que es el interior de este ser humano, de este embrión, salen ¿hacia dónde? Hacia el cordón umbilical. A eso se conoce como hernia umbilical fisiológica. Esta hernia es fisiológica, ¿por qué? Porque como no hay espacio, sale el
a veces el hígado, el estómago, los intestinos, las heces intestinales se ubican acá. Pero para la semana 10 tienen que ya retornar nuevamente hacia el interior de este ser humano. Es decir, para la semana 10 este cordón se tiene que estar adelgazando y en la semana 12 no tiene que haber vestigio de esta hernia umbilical fisiológica. Al final del tercer mes, ¿qué es lo que va a ocurrir? Al final del tercer mes prácticamente nosotros vamos a tener que ha desaparecido esta hernia umbilical fisiológica, o sea, de hecho, a las 12 semanas ya no tiene que haber vestigios, prácticamente con el tiempo se han reabsorbido lo que corresponde al saco vitelino, sus conductos vitelinos, ha desaparecido lo que correspondía al antoides. ¿Y qué está pasando? En este momento yo ya tengo un pedículo, perdón, el pedículo de fijación, que es el cordón umbilical, está con los vasos umbilicales, las arterias y venas umbilicales y rodeado de una gelatina que se llama gelatina de Wharton. Fíjense, solo como dato, al final del tercer mes, prácticamente este ser humano mide 6 centímetros. Es sumamente pequeño al final del tercer mes. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que ya se tiene que desarrollar su placenta. Fíjense que acá está rodeado de su cavidad amniótica. Tiene su cordón umbilical que le está comunicando con su placenta. Y si nosotros hablamos de la placenta, esta placenta, al momento de nacer, es decir, cuando el feto está a término, es como un disco, pero este disco tiene unos 15 a 25 centímetros de diámetro. Tiene aproximadamente unos 3 centímetros de grosor y pesa más o menos medio kilo o tal vez 600 gramos. Se desprende 30 minutos después de lo que es el parto, es decir, nace primero el feto y después de 30 minutos se tiene que desprender esta placenta. El cordón umbilical tiene que tener una longitud que permita el movimiento libre de este feto, pero si es muy largo, a veces puede ocurrir que él se enreda con el cordón umbilical. Si es largo, simplemente sería como que holgado, pero siempre existe un riesgo. Pero si fuese corto, como que al momento de nacer, inclusive por la misma acción del nacimiento, durante el parto, podría estar un cordón corto jalando a la placenta para que se desprenda al mismo tiempo. ¿Cómo está constituida esta placenta? La placenta tiene un componente que proviene del feto y otro que proviene de la madre. Como hemos dicho, a partir del trofoblasto se han empezado a formar vellosidades primarias, luego secundarias, luego terciarias de anclaje y las vellosidades libres. Entonces, todas esas vellosidades han constituido lo que es el corión frondoso, se forma a partir prácticamente de la parte fetal y tenemos también del lado del feto la placa coriónica. En cambio, del lado de la madre habíamos dicho que el endometrio de la madre, que se va a relacionar con el corión frondoso, que va a ser la futura placenta, se va a denominar placa decidual o decidua basal. Ahora, hay dos superficies. Obviamente, del lado del feto, toda esta placa coriónica va a estar cubierta del amnios. ¿Por qué? Porque el feto está flotando en la cavidad amniótica y las células que rodeaban esa cavidad amniótica eran los amnioblastos. Más o menos entre el cuarto y quinto mes existen estos espacios que ustedes tienen, los espacios intervellosos. ¿Y qué es lo que ocurre? Del lado de la madre, esta decidua basal empieza a emitir tabiques hacia el interior de lo que es la placenta, pero sin llegar a dividirlo. Entonces nosotros vamos a ver que del lado de la madre la placenta se ve de esta manera. ¿Por qué? Porque está dividida justamente por esos tabiques deciduales de la madre y se ven como cotiledones entre 15 y 20. Y del lado del feto yo tengo la placa coriónica cubierta por el amnioblastos y aquí está el cordón umbilical. ¿Cuáles son las funciones de la placenta?
Las funciones de la placenta, una de las primordiales es la de nutrición. Va a proveer al feto prácticamente todos los componentes nutritivos, proteínas, carbohidratos, etcétera, de la madre hacia el feto. Pero también es importante tomar en cuenta que va a recoger todos los desechos del feto hacia la madre. Además de que, ¿qué va a ocurrir? Esta placenta, esa es la placenta del lado de la madre y la placenta del lado del feto. Esta placenta al mismo tiempo va a permitir el intercambio gaseoso de oxígeno y dióxido de carbono. Pero ustedes bien saben que la placenta también va a producir hormonas. Entre ellas tenemos a la progesterona, que es la hormona del embarazo. Pero también va a producir otras hormonas como son los estrógenos, la gonadotropina coriónica humana, o sea, a partir inicialmente de lo que era el trofoblasto y más adelante de la somatomamotropina, que tiene funciones, por ejemplo, que van a estar relacionadas con el nivel de azúcar en la madre. Una función importante es que cuando este bebé nazca, ustedes tienen que recordar que él no tiene defensas. Entonces, la madre le pasa al su hijo anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas. Estas proteínas lo van a defender al momento del nacimiento y sobre todo durante el primer mes de nacimiento. La leche materna, más adelante también, sobre todo la primera leche que sale de la madre, que es el calostro, es un líquido que va a proveer sobre todo muchos anticuerpos al feto. ¿Para qué? Para defenderlo. También vamos a tener el líquido amniótico. Este feto está suspendido en una cavidad amniótica y está prácticamente flotando en un líquido amniótico. Este líquido amniótico tiene diferentes funciones. ¿Cuáles son? Para empezar, que al estar flotando en este líquido va a poder moverse. Va a evitar que se pegue al amnios. ¿Por qué? Porque a veces el amnios tiene bridas y estas bridas pueden rodear alguna extremidad del feto y producir alguna constricción o inclusive amputaciones. Al mismo tiempo, vamos a tener prácticamente que dentro de estas funciones va a evitar, por ejemplo, o va prácticamente a absorber cualquier golpe. Tomen en cuenta que el feto tiene que estar aislado del medio, pero tiene que tener como un sistema de amortiguación. Ese sistema lo cumple el líquido amniótico. ¿Cómo son las placentas? ¿Cómo es la placenta y todas estas membranas en los gemelos? ¿Y por qué se dan estos gemelos? Ustedes saben bien que hay gemelos que son idénticos y hay otros que inclusive parecen solo hermanos y tienen diferentes sexos. Entonces, tenemos gemelos que son monocigóticos, si son idénticos. Inclusive se parecen, tienen el mismo sexo, las mismas huellas dactilares, mismo grupo sanguíneo, etcétera. Y tenemos gemelos disigóticos. ¿Cómo es que ocurre esto? Un gemelo disigótico se forma, es decir, los que parecen hermanitos y que pueden tener diferentes sexos, se forma ¿por qué? Porque la mujer ha liberado dos óvulos durante la ovulación y han sido fecundados por dos espermatozoides. Ustedes saben que prácticamente hoy en día muchas mujeres se someten a tratamientos para aumentar la fertilidad. Entonces, ¿qué ocurre esto? Por esto, existe como consecuencia de estos tratamientos, de los diferentes sistemas que tienen, existe una probabilidad de que a veces liberen más de dos óvulos, pero también puede espermatozoides simplemente se forman dos blastocistos. Cada blastocisto va a tener su propia placa coriónica, su propia cavidad amniótica y va a desarrollar su propia placenta. Entonces, en el mismo útero cada uno va a tener su placenta, su propia cavidad
y su propio prácticamente placa coriónica. Si están muy próximos, pueden llegar a compartir una placenta. Podría ser. Pero en el caso, por ejemplo, de los gemelos monocigóticos, que resultan de la fecundación de un óvulo por un espermatozoide, como bien les dije, podría ser que de manera temprana en la etapa bicelular se formen dos blastocistos y básicamente o también en la etapa de blastocisto, ya sea de manera temprana o tardía, se vayan formando embrioblastos. Entonces nosotros vamos a tener que estos gemelos monocigóticos o eh, son idénticos y pueden cada uno tener y desarrollar su propia placenta y su propia cavidad amniótica. Podrían compartir una cavidad amniótica y pero acá tenemos, fíjense, acá, perdón, tiene cada uno su cavidad amniótica, pero comparten su placenta. O podría ser que compartan la cavidad amniótica, la placa coriónica y la placenta. Si bien es cierto que es más seguro para una mujer tener un solo bebé y es lo frecuente, en algunos casos pueden darse anomalías cuando se presentan embarazos gemelares. Por lo general, los bebés que nacen, los gemelos, nacen prematuramente. Y algo que puede ocurrir en los gemelos monocigóticos es el síndrome de transfusión intergemelar. ¿Qué significa eso? Que reciben la irrigación sanguínea, uno recibe más que el otro, pero el riesgo de supervivencia no es alto. Por lo general, entre un 50 y 70% de los casos ambos bebés mueren. O podría ser que un bebé recibe solo la sangre y el otro no. Y si esto ocurre, por ejemplo, de manera temprana, por decirles en la segunda, tercera semana, puede inclusive ocurrir la muerte de uno. Y eso se llama gemeloevanescentes, donde solo uno va a recibir la irrigación sanguínea, pero va a quedar vestigio del otro, del feto. Inclusive puede ser hasta como un feto piráceo, porque está como momificado. En algunos casos, los gemelos monocigóticos puede ocurrir que durante lo que es la división de la línea primitiva y el nódulo primitivo existan alteraciones, existe una división parcial y no como debe ser. Entonces, los bebés nacen pegados, puede ser por el cráneo, a nivel del tórax o, como ustedes ven en este caso, los pigópados a nivel más abdominal. Estas serían algunas de las anomalías. Para que ocurra el parto, tienen que haber diferentes fases. La primera fase es la fase de borramiento, es decir, cuando ocurra el parto en la mujer, el útero, a nivel de lo que es el cuello uterino, en la fase de borramiento tiene que acortarse y adelgazarse. ¿Por qué? Porque tiene que dilatarse para permitir el paso del feto. En este momento es muy importante y ayuda el hecho de que este bebé esté acomodado y su misma cabeza sirva como una cuña junto con toda esa cavidad amniótica. Y las contracciones uterinas ayudan mucho en esta fase de dilatación de lo que es el cuello uterino. Para lo que es el nacimiento, además de las contracciones uterinas, tiene que haber presión de los músculos abdominales y así se va a poder dar el nacimiento. Y la expulsión de la placenta y las membranas fetales que ocurre después de 30 minutos es sobre todo por las contracciones de estos músculos también abdominales que están influenciando prácticamente para eliminar esta placenta y estas membranas. Con esto estaríamos acabando entonces la segunda parte de lo que corresponde al avance de periodo fetal. Cualquier pregunta, por favor, no duden en hacerla cuando estemos en la clase práctica o si tuviesen alguna duda, me la comunican para poder aclarar.